Las de Facebook. No me veo. Ah, ya me vi. Qué bruto, pensé que era Claudia. Estamos en vivo. No lo puedo creer. Hola, Leonor. Me quise dejar el pelo suelto porque era danza contemporánea, pues. Muy bien, está muy bien. Ok, ya. Pero sabes que sí se nota cuando no ves sin lentes, se nota, ¿eh? Voy por Pues ellos. muchas gracias, Leonor. Ah, bueno, te espero, ya estamos en vivo. No, yo sé que ya estamos en vivo, perfecto, pues ya no me esperes. Bueno, hay que ser lo más formal posible, porque en realidad esto lo hacemos con muchísimo corazón y planificación, como son estas conversaciones de... Voy a hacer una pequeña pausa para empezar a transmitir en Instagram. Genial. Comprobando la conexión. Y ahora sí, estamos en vivo en Instagram, también en Facebook Live, apoyados por la plataforma de Zoom y por Claudia Rojo, encargada de redes de la SAS. Es un gusto, bueno, se puso en pausa, pero ya veremos, ¿verdad? Vamos a estar muy concentrados en esta conversación con Henry Torres. Henry, y para quienes pudieran interesarse en esta conversación y seguirnos y estar aquí con nosotros, bueno, quiero presentar a Henry Torres. Henry, estuvimos contigo la semana pasada en una fallida conversación que resultó muy buena para nosotros dos, pero que se cortó. Llovió mucho, como está lloviendo mucho ahorita casualmente, ¿no? Sí. Ahorita, bueno, estamos a 18 de agosto. Ha sido pronosticado un ciclón que se convirtió de 2 a 4 inmediatamente por esto del cambio climático, que inmediatamente esta combinación entre las aguas que suben la temperatura y también en el cielo, no sé. El caso es que mientras ocurre y tenemos la amenaza de un ciclón afuera que es una danza impresionante de agua, vamos a tener esta conversación precisamente sobre danza con Henry Torres. Henry Torres, pues más que un bailarín, él es toda una experiencia de vida en torno a la danza, porque no solo se ha desempeñado y ha evolucionado como bailarín, sino que es coreógrafo, iluminador y ha cubierto todas las áreas de creación para llevar a cabo un espectáculo de danza en el género de la danza contemporánea. Henry Torres es originario de Culiacán, Sinaloa. Él, además de la carrera, la licenciatura en danza contemporánea en la Escuela Municipal de Danza de Mazatlán, creada por Delfos, es ingeniero, se desempeñó como ingeniero y, bueno, afortunadamente pudo dedicarse a la carrera que más le gusta, que es esta. Y Henry, bienvenido, muchísimas gracias. Me encanta platicar contigo. Eres una sonrisa en escena, fuera de escena, y vamos a platicar de quién es Henry Torres, eh, porque Henry Torres no es solo él, sino quiero extrapolar la experiencia de él, de pasar de una carrera a otra para dedicarse a las artes y para hablar de la danza, que no es bailar, sino que es otra cosa, es un universo completo, es una profesión a la que él está dedicado y de la cual pues queremos escuchar. Henry, gracias. Gracias, Leonor, pues encantado. Antes de hablar, quería ver, acéptame en Instagram para estar juntos en el chat de Insta, Ah, muy bien, a ver, vamos a que ver. así me toca compartir con... Habla para que mientras no se den cuenta que no alcanzo a verlo bien. A ver. Ay, claro que sí. Pues un gusto para mí estar compartiendo, recibiendo esta invitación por parte de la Sociedad Artística. Yo comentaba con Leonor que pocas instituciones como la Sociedad Artística en México, o sea, esta cuestión bueno, Leonor, a mí me ha tocado conocerte desde que yo vivía en Culiacán y ver lo que ha ido creciendo gracias al impacto de las artes y la evolución de todo lo que se está haciendo, no solamente pues en ópera, sino en toda la cuestión que rodea la producción escénica, y no solamente en Sinaloa, sino también en otras latitudes de nuestro país. Qué maravilla poder tener contar en Sinaloa con un ente maravilloso como la sociedad artística y lo que genera, lo que provoca y lo que difunde y lo que derrama. En cuestión de algo que es súper importante, que es el arte, porque
yo creo que el arte, junto a otras pocas cosas, es de lo que nos salva, nos ha salvado como seres humanos y más en estos momentos, ¿no? Y pues gustoso de en algunos momentos haber hecho equipo con la SAS en algunos proyectos artísticos y en este momento encantado de estar platicando contigo, Leonardo. Bueno, creo que ya estás invitado, no lo sé. Dice A enviado ver, correctamente, entonces ya lo dirás. no me veo. Eh, no te ves. Gracias por lo que has dicho y todavía lo mucho que nos falta por hacer, ¿no? No sé, deberías de estar en Instagram porque aquí todos los que están dicen que llegaron aquí para verte a ti. Y entonces, ¿en dónde debo decir Henry Torres? A ver. Estoy buscando yo también porque no me acuerdo dónde era, ya me había pasado. Pues lo que estoy haciendo es que te estoy buscando para mandarte una invitación. Es que hay muchos Henry Torres, ¿eh? Yo estoy como Henry to be. Henry to. Me voy a En saludar ahí. realidad quiero decir que Ahí va, ahí hay va. mucho Henry Torres, pero ningún Henry Torres como... Acabo de mandar una, acabo de mandar una. Y eso, mandar ese que me mandaste una invitación. ¿Sería? Sí, ahí está. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, es importante que seamos los dos y entiendo, claro, es para vernos los dos, por supuesto, ¿verdad? Y es muy importante porque, pues más que importante lo es para nosotros, pero sobre todo este afán que tenemos por difundir las diferentes artes y en sus diferentes modalidades. Y creo que si alguien ha hecho algo especial eh, que ha marcado pauta en la danza contemporánea en México son, sobre todo en tu generación, que es un poco más nueva de las gentes que están ahorita siendo premiadas y todo eso, pues es precisamente Henry Torres, cofundaste Lux Boreal, que es una compañía con sede en Tijuana, Baja California, y que pues ha hecho grandes proyectos. Quiero que nos hables de la compañía, que nos hables, ya te dije, de Henry Torres y de la danza que están haciendo. Bueno, pues como tú lo dijiste al principio, me escucho a mí mismo. Como tú lo comentaste, yo estudié danza, pero primero estudié una carrera en el TEC de Monterrey. Toda la cuestión de lo que es estudiar danza y en una ciudad como Culiacán, como acercarte a las artes, darte cuenta de qué es lo que te apasiona como ser humano y que en algún momento dado descubres que puedes dedicarte a eso si es como todo un proceso pues todo un camino que hay que recorrer y perderse en ese camino hasta lograr encontrar los medios y las alternativas que funcionan para convertirlo en algo que sea algo sustentable, Sí. realista y que pues de acuerdo a lo que uno va invirtiendo en él, en ganas, en ilusión, en emociones, se convierte en algo real. Y yo me estoy acercando a las artes escénicas cuando estudiaba, pues desde la secundaria, un poquito al teatro, un poquito a la música, a las artes plásticas. Mi mamá me acercó un poquito a la pintura. Pero cuando yo estaba muy joven, en la adolescencia, conocí lo que fue el Festival Cultural Sinaloa. Por allá cuando Nacho Toscano, que nos trajo a través del gobierno del estado esta cantidad de ofertas artísticas de todas partes de México, del mundo y de un nivel artístico excepcional. Sí. Ver ópera, danza, música, la ejecución en vivo del arte vivo fue alucinante. Y bueno, yo dije, claro que esto me encanta. Y dice, pero yo como en Culiacán, ¿qué voy a hacer? O sea, yo estoy estudiando ahorita la prepa y luego la carrera y me preguntaba pues si tenía que irme a otra ciudad para hacerlo y entre que eran peras y eran manzanas el tiempo pasaba, entré al TEC de Monterrey ahí en Culiacán y empecé a estudiar a la par todo lo que era la actividad cultural, ¿no? Que sí, obras musicales, la cuestión de estos concursos del Festival de la Canción, Sí. todo lo que podíamos hacer, ahí estábamos y pues me fui como acercando a gentes de talento, de talento bastante apreciable en lo que era Culiacán, porque siento que Culiacán Así es. es una ciudad que confluyen personas con mucho talento en diferentes áreas del arte y, y ya en algún momento me gradúo, comienzo a trabajar en Vital cuando existía, algo me faltaba y empiezo a acercarme como en de hobby a la danza,
renuncio al banco, me pongo a trabajar con mis papás y después Humberto Gómez, que dirigía lo que es la escuela de ballet en José Limón, en la escuela José Limón de Difocur en su momento, que antes era Difocur, me invita y empiezo a meterme más y más y más, de conocer más gente. Y justo en ese momento Delfos funda la escuela de danza profesional en Mazatlán. Claro. Y me aviento a que sí, quería estudiar otra carrera y ahora en las artes. Entonces mi familia estaba como que, ¿de qué hablas? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? Pero bueno, decidí, así como a pocos años de haber entrado pues ya a la parte de a ejercer mi profesión, decidí pausarla y empezar otra vez como estudiante, y fue todo un reto. Y fruto de ese reto, pues durante un proceso en la escuela que fue de 4 años, otra carrera, conocer gente que se aproximaba desde otra óptica a una profesión que para mí realmente era desconocida como profesión. Era algo que me encantaba, pero era una cuestión de que me estaba dando cuenta cómo el arte es en serio. El arte es algo muy, muy, muy en serio. Y gracias a la influencia de personas muy talentosas como Claudia Lavista, como Víctor Ruiz, como muchas personas que formaron parte de ese círculo en torno al Centro Municipal de las Artes, que en su momento empujaba bastante. También alguien que en paz descanse, que era, ¿cómo se llamaba esta persona? Ay, el ingeniero que dirigió muchos años al Ángela Peralta, ¿tú te acuerdas? No te refieres a Raúl Rico, ¿no? No, a un Ocano que era... Ah, claro, ingeniero Ricardo Urquijo. Ricardo Urquijo, claro. No, qué bárbaro. Él fue clave para el desarrollo de la danza en Mazatlán a ese nivel. Absolutamente. Muy entusiasta, un gran promotor. Padrísimo. Y bueno, con esta situación que surgía, pues decidimos, aparte con esta iniciativa emprendedora que yo traía por el TEC, y con esta alianza con Ángel Arámbula, que es una pieza clave en el surgimiento de Lux Boreal, sumado a otras personas talentosísimas en aspectos que tenían que ver pues con ejecución dancística, con iluminación, como Mónica Rice. Hicimos este pequeño proyecto justo a la mitad de la escuela, que era un proyecto que empezaba a girar, y luego incluso se presentó en la sala Lumière una vez, pero éramos estudiantes que queríamos como hacer la prueba de qué se sentía tener como un proyecto artístico, porque al final de la escuela no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, cuando terminamos la escuela de Mazatlán, ya teníamos una invitación para el Festival de Danza Lila López, que es algo que surgió por César Delgado. Y César Delgado es un crítico de danza muy famoso de México, que nos impulsó para conectar ahí. Y ese paso fue así como la pieza clave de entrar en una tormenta perfecta donde las instituciones festivales y culturales estaban siendo criticadas un poquito porque había mucho de lo mismo, grupos de danza, y de repente unos desconocidos, así chamacos que traían un proyecto nuevo, los invitan y decían, pues a ver, espero que no nos hagan quedar mal. Y funcionó muy bien porque nos vieron el Festival Lila López en esos años, coincidía con el encuentro de críticos de danza, encuentro latinoamericano de críticos de danza. Entonces, cuando presentamos nuestro trabajo, generó como una muy buena impresión para los críticos, escribieron a nosotros y se hizo visible un proyecto joven en México, y a partir de ahí tomamos ese impulso para ubicarnos en Tijuana y comenzar a construir a partir de ahí, con la gran responsabilidad que se estaba abriendo entre nosotros. O sea, sí surge Lux Boreal en ese momento, así como... Sí, voy a hacer una pausa en ese punto para ir un poquito para atrás. Creo que la mayoría de las personas sabemos, algunos nos gusta bailar, nos gusta mucho bailar, o hemos estudiado danza en algún momento. Entonces la gente piensa que bailar es lo mismo que danzar. Sabemos que no es lo mismo. Y aparte, por ejemplo, tú te metiste a estudiar la carrera después de estar estudiando, haber ya desarrollado una profesión en las ingenierías. Me es importante saber, porque muchas personas me han preguntado en qué momento puede uno todavía meterse a estudiar y dedicarse a la danza. Lo digo por una sobrina que estudió ballet desde los 3 hasta los 17 años. Deja el ballet, se mete a estudiar la carrera, pero siempre ha entrenado. Y ahora que termina la carrera
y que ya va para sus 23 años, ella quisiera volver a entrar al ballet. Entonces yo recomiendo otro género de danza, desde el contemporáneo hasta el flamenco, por temas de edad. ¿A qué edad es posible incorporarse a la danza y qué se necesita para hacer danza contemporánea? ¿Y qué es Bueno, la danza contemporánea, Henry? La es que gente quiere saber esa qué es. pregunta es súper compleja. Ahí te va por qué. Es compleja, pero es muy interesante de contestar porque en eso radica mucho la voz del arte contemporáneo. Ahí entra esa cuña de la voz del arte contemporáneo, porque resulta que cuando pensamos en danza, hay muchas formas de pensar en danza. La danza social, la danza como expresión artística, la danza como ritual, la danza como un acto religioso. O sea, Bien. hay muchas formas de cómo pensar en danza y, y la conexión que tenemos como seres humanos con el cuerpo a partir de la danza. Entonces, si tú me preguntas a qué horas, a qué momento hay que estudiar danza o ballet, si vas a dedicarte a ser un bailarín profesional de ballet, pues habría que ver, como padre yo tutor de esta criatura, yo diría, ¿cuáles son las oportunidades para bailarines de ballet en el mundo? O sea, si yo quiero que mi hijo se dedique al ballet profesionalmente, ¿dónde tiene que desarrollarse mi hijo para que pueda tener la aspiración de pertenecer a una compañía de alto nivel y que pueda ejercer hacer un ejercicio profesional de su trabajo cuando él se gradúe, que vamos a pensar que va a ser a los 18 años? O sea, a los 18 años ya tiene que estar trabajando solista, En ¿no? una compañía, claro. Entonces, tiene que empezar desde muy joven y tienes que pensar en países para los cuales el ballet es como una potencia, o sea, es como es algo que es primordial y se tiene que soportar, y la competencia de estas carreras es altísima. Entonces, tiene que ser una persona que tenga todas las facultades, o sea, todas las condiciones mentales, emocionales, químicas, hormonales y todo para dedicarse a un ballet que en esos parámetros es una carrera muy corta, porque ya un maestro después de los 30 y tantos ya empieza a dedicarse más a personajes de carácter y después a ser maestro y ya no va a bailar. Entonces, Cuando hablas de facultades, Henry, bueno, sabemos que hay una cosa que se trae, que es el talento y que se desarrolla, ¿verdad? Pero cuando hablas de facultades, también hablas de un fenotipo, unas características morfológicas, la columna vertebral, condiciones. ¿cierto? Eso quisiera saber si es determinante para el ballet. Es determinante para el ballet como disciplina clásica o el ballet como una herramienta como se ha venido concebiendo durante todo el siglo pasado, que las grandes compañías de ballet buscan tener cuerpos bajo ciertas estructuras que están Sí. compitiendo entre sí con otras compañías, que todo el mundo está buscando a ver quién levanta la mejor línea, pata, gira. Entonces hay como toda una cuestión que va de acuerdo a un precepto histórico innegable del ballet. El mejor Por, empeine, las piernas más largas, sí. Exacto. Y aunado a esto, eso no tiene que estar solamente respaldado por bailarines que tienen todas las condiciones, bailarines y bailarinas que tengan todas las condiciones corporales para lograrlo, para expresarlo, para interpretarlo, sino además de una genialidad creativa que dé cobijo a una compañía de prestigio que pueda soportar esas producciones que requiere el ballet. O sea, estoy hablando, pues en México hay de todos tipos de niveles semiprofesionales, profesionales, hasta llegar a la Compañía Nacional de Danza, que es como el modelo a seguir en términos del ballet en nuestro país. Pero ya fuera de nuestro país hay otro nivel de vara que es donde hemos tenido la posibilidad de tener algunos mexicanos en Rusia, en Alemania, en Sí. Inglaterra, que tenemos gente, bailarines mexicanos que han logrado jugar en estas ligas, porque sí son mucho más demandantes. No solamente porque hablo de otros países que son potencias en el arte, más que México, sino también porque son países donde, como son foco de atención, hay 200,000, 500 bailarines que quieren estar ahí. Pero Entonces, sin embargo, Henry, las oportunidades no son para todos, ¿no? exactamente. Porque sí es posible contar en cada país las compañías importantes con los dedos de las manos, ¿no? Y ahorita que mencionaste de los grandes bailarines que han logrado cosas mexicanos fuera de aquí, e incluso ibéricos o hispanos, pues está Tamara Rojo en en Inglaterra, que incluso ahorita forma parte del Consejo para las Artes, eh, de, de México, que ganó uno de los máximos premios que todo el mundo aspira, el Benoit de la Danza, que es
Iván Hernández. Isaac Hernández. Isaac Hernández, siempre le digo Iván, por eso lo dudé. Y por supuesto Elisa Carrillo, que ella ya llega a sus 30 y tantos, como dices, siendo la primer bailarina, ¿no? De una compañía en Berlín. Exacto. Entonces estamos hablando del ballet como una cuestión, como como decir, tú dices el bel canto en la ópera, eso sería la bella danza, que Claro. viene siendo esta cuestión de élite bajo normas muy claras y estrictas. Entonces, pero la danza no solamente es el ballet. Ahí la danza, además de esta versión de danza que identificamos plenamente y a la cual pues, nos inspira y nos motiva, como tú gustes, hay toda una cuestión cultural y de espacios artísticos donde tú puedes ver danza desde un video de un artista pop hasta a una función de Broadway, hasta una cuestión folclórica de niveles extracotidianos, o sea, porque hay folclore que se baila socialmente, pero hay folclore de exhibición, ¿no? Sí, cómo no. Tango, de competencias, de bailes de salón, donde los elementos extracotidianos pues van más allá de lo que un individuo haría solamente por gusto. Sí. Y de repente puedes ver un alucinante tango en ESPN que no le pide nada al solista que está bailando con la ópera de París. O sea, porque el nivel de corporalidad que te brindan es increíble, es de altísimo rendimiento y es de una cuestión que no lo puedes ver en un ser humano pedestre, ¿no? O sea, como pero además de libertad, ¿no? Exactamente. Henry, porque definitivamente en muchos géneros de danza, la danza, no sé, en algún momento cuando mencionamos el otro día Isadora Duncan, que es precursora, pero no es la creadora de la danza contemporánea, pero rompe con todos los moldes y con todo lo cuadrado y lo estático del ballet, se quita incluso las zapatillas y vienen una serie de bailarines y luego Merce Cunningham, Marta Graham, José Limón, y bueno, ahorita están ustedes. Háblame de la danza contemporánea y de los elementos que rigen la danza contemporánea. ¿Qué importancia tiene la columna, la gravedad eh, y también pues la libertad? ¿Qué tan libre eres para crear en la danza contemporánea, no? Bien, pues lo que pasa es que la danza contemporánea viene unida al arte contemporáneo, parte primero de la expresión, de toda esa influencia, el marco teórico que define el arte y todas esas cosas empiezan a suceder a finales del siglo XIX en el arte, pues se filtran en una disciplina como es la danza en su momento, que se reconocía mucho en los ámbitos artísticos escénicos por el ballet. Entonces, si hay que romper con esto, entonces hay una revolución, esa necesidad que siempre viene al cambio de las cosas. Hay que cambiar el status quo, ¿no? Sin embargo, pues el ballet no fue abolido para nada, el ballet siguió evolucionándose, el ballet clásico permanece clásico, pero además hay un ballet impresionante que se sigue haciendo que también es muy contemporáneo, pero utilizando los parámetros del ballet. Y por otro lado, esta expresión del cuerpo, como lo planteas con Isadora Duncan, con Struth Saint Denis, con Louis Fuller incluso, de esas exploraciones que van hacia cosas también un poco espirituales, ¿por qué no? Que eran lo que ellos estaban planteando. El regreso a la cuestión terrenal, nuestra conexión con los elementos, hacen como que la danza abarque ya una cuestión más holística. Y eso lo retoma mucho el modernismo en la danza. Marta Graham, después José Limón, después como toda esa cuestión mucho más holística, donde incorporas elementos que van con un discurso que nutre de símbolos, de a lo mejor hasta un discurso social o una postura política, que fueron algo que destacó mucho a la danza moderna en ciertos periodos del tiempo del siglo pasado. Estoy hablando de los 30, los 40. Hasta que la danza moderna en sí misma, que fue la que le corresponde a ese periodo de la historia, pues fue evolucionando ya hacia el cuerpo en sí mismo, como el cuerpo como elemento puro de movimiento, ya sin necesidad de tener que a lo mejor una narrativa ni una temática, ¿no? Todo esto pues ha ido evolucionando junto con el arte contemporáneo, donde a veces se pregunta a veces va uno a una exposición de arte contemporáneo y no entiendes qué están diciéndote y dices, pues igual con la danza contemporánea, a veces tú dices, es que no entiendo nada de qué se trata, qué bonito, y ya, pero tiene que ver con estos discursos donde se sintetiza tanto la idea
se radicaliza tanto el discurso o se niega tanto ya la cuestión de la narrativa o algún aspecto que ha sido usado antes con No, este muy afán de... descriptivo, pues sí. Así es, Sí. que ya no entendemos. Entonces, sí, efectivamente, la danza contemporánea, así como el arte contemporáneo, no necesariamente nos tienen que convencer, ni contar, ni decir algo. Pero lo que yo creo y que tengo la certeza es que sí nos tienen que empujar a reflexionar y nos tienen que transformar. O sea, yo creo que el arte tiene su sentido cuando transforma al que lo experimenta, al que lo vive, tanto al público como al que lo genera. Genera. Y eso es algo que, bueno, es una gran discusión en la cual podemos perdernos con los críticos y los especialistas, pero bueno, es mi punto de vista. Y yo apoyo en México a toda una serie de generaciones de artistas a las cuales, pues, de las cuales somos herederos de algún modo, que han buscado a través de la danza contemporánea generar una voz, en algunas veces incluso muy orientada a la denuncia, a veces no tanto, a lo mejor ya más poética, hacia la poética, pero siempre con un sentido de comunicar con la audiencia. Entonces, pues podría decir que sí, Michel Escombey, que fue el fundador de Teatro del Espacio, no sé si alguna vez te tocó ir a ver a Teatro del ¿Cómo no? Espacio, Sí, estuvo aquí en Culiacán incluso, con sí. esas cosas gigantes que eran de Sebastián, que eran así unas escenografías Esto era impresionantes. danza moderna, ¿no? No era Eso era danza contemporánea, moderna, ¿no? correcto. Pero casualmente la danza contemporánea siempre lo es en su momento. Lo Sí, ya. podemos clasificar ahora como moderna, pero para su momento era la ruptura. ¿Qué es Pilóbulos, por ejemplo? Es moderna. Pilóbulos, pilóbulos lo que pasa es que pilóbulos se entrena con técnicas contemporáneas y bueno, ya incluso ya con somáticas, pero yo puedo decir que es una pues, expresión dancística, Sí, ¿no? De exploración y de vanguardia en lo que sí. ellos mismos han definido como una postura, ¿no? O sea, este minimalismo a través de la silueta del cuerpo y la sombra, o sea, ya es una investigación, ya es una marca registrada, ¿no? Cualquier cosa que uno haga parecido, ya dices, pilóbulos, ¿sí? Ya es, ¿Cuál es la marca registrada de Lux Boreal? Hay un tema importantísimo que me llama mucho la atención siempre del arte y se ha escrito mucho sobre esto y los más expertos, críticos tanto de la literatura como del teatro, de la música, de la danza, hablan de que en las fronteras se generan movimientos muy interesantes. Pasa mucha gente por ahí. Tijuana es la frontera más cruzada del mundo, tiene muchas influencias y sé que es un crisol de muchas cosas. ¿Qué ha generado Lux Boreal ahí, aparte de público? Porque tienes público ahí, tienen público en San Diego, en San Francisco, que es donde se presentan cotidianamente. ¿Cuál es la marca de Lux Boreal? ¿Qué quieren decir, contar? la marca de Luxuria yo creo que puedo decir que es esta danza en el límite de las cosas, en el límite del espacio, de la línea, de la violencia, o sea, hemos sido creadores, me refiero yo, pues no solamente yo como codirector de Luz Boreal, sino con un gran equipo de Sí, colaboradores que nos empuja mucho nuestro entorno y se filtra muchísimo lo que hacemos en el trabajo que presentamos. Te lo digo porque me tocó colaborar con un dueto, dos compositores, uno sinaloense y uno de Portugal, no sé si te acuerdas de esa experiencia. sí. ¿Cómo Eh, no? En Zaragoza, sí. en Zaragoza, y era una España. coreografía que tenía que ver con, la, con las relaciones amorosas a partir del agua, y uno espera pues que va a haber una cuestión a lo mejor un poquito dramática y que va a tener que ver con el amor y el desamor, pero era una coreografía súper violenta, y eso nos lo hizo ver Elmer cuando la vio, que dijo, es que ustedes, todo lo que se está viviendo en su ciudad lo reflejan a través de su cuerpo y su arte, y es algo innegable. Y bueno, sí, nosotros como artistas permitimos que las circunstancias sociales que nos empujan permeen a través de la corporalidad y de vivir en esa línea que representa la ciudad de Tijuana. Como, o sea, hemos sido atraídos por ese Sí. aspecto geográfico y nos motiva construir a partir de ahí. Sí, fíjate que a mí me gustaría mucho, no, las conversaciones no pasamos videos ni nada, e incluso tratamos de que sean breves, sobre todo para que la gente sí las siga y nosotros mismos no perdernos. Yo soy muy inquieta, quiero saber todo de la persona que entrevisto y me toca gente inquieta como tú.
Yo recuerdo y puedo decir que Lux Boreal es una compañía muy vibrante, muy vigorosa. Sí es cierto que está muy permeada por su contexto. Recuerdo y pues ha sido muy reconocida y premiada la obra de las siete pétalos, Flor de siete hojas. Flor de siete hojas. No es una apología, es toda una historia y tiene, tú ahorita lo contarás. Recuerdo también, no sé si hay, y luego no tienen miedo a experimentar. Recuerdo, no sé si es en esa obra o en cuál, que está, es una suerte de cruces, de movimientos, todo el cuadro es urbano y de repente aparece una bailarina de ballet lo más sutil hablando en alemán. Este, y bueno, y también recuerdo otra que para mí simulaba eh, la despersonalización del trabajo en las industrias al mismo tiempo de las maquiladoras, con una escenografía muy industrial, podría decir, ¿no? Muy vigorosa, en la que ustedes salían con unos mamelucos. Entonces, siempre he sentido Overoles, overoles. con unos overoles. Mamelucos son los de los niños, ¿no? Los de los bebés. Sí. Los overoles están de moda otra vez. Me gusta la idea de los mamelucos, te lo voy a robar para la que sigue. Sí. Y bueno, si nos puedes contar de la flor. Flor de siete hojas es una obra inspirada en el fenómeno de la narcocultura. Es que yo te voy a contar que cuando empezamos Luz Boreal en el 2002, eran puras obras de repertorio, eran obras cortitas, porque nuestro arco de creación para lograr como un impacto era como a nivel de cortometrajes, eran obras de 10 minutos, 12 minutos cuando mucho, 6 minutos, y hacíamos como episodios, ¿no? Cuando pensamos Flor de Siete Hojas en el 2005, que fue su estreno y que se siguió presentando hasta ahora recientemente, en el 2017, eh, es una obra que partió de un proceso de investigación y de reconocimiento de nuestra realidad, porque acá en el norte, y yo siendo de Culiacán, que a mí me tocó como plantear la semilla de esta obra en cuestiones de dramaturgia, pensaba que era normal todo lo que vivíamos. O sea, yo toda esa cuestión de, pues, que si las balaceras o que si los secuestrados, los encajolados, esa cuestión de, pues, de la corrupción, todas esas cosas que son pues, derivadas de todo un sistema que tenemos ya arrastrando desde mediados del siglo pasado, que tiene pues todo un aspecto que vi, oscila entre pues lo que es medio justificado y no, cómo los narcos se convierten en héroes y luego a veces la gente los admira más que a otra figura pública. Sí, es Toda terrible. esta concepción de los valores un poco distorsionada, pues yo decía, es que era normal. Y, a través, y ya viéndome un poquito fuera de eso en la reflexión, ya como artista, dije, es que aquí hay algo muy interesante que estaría padre reflejar en escena. Y Flor hace eso, Flor rescata esos elementos a un Malverde que es como un símbolo pues, sumamente surrealista, esta relación entre la ley y el orden Sí, y el AMPA y el narco que a veces es como diluida, como si fueran hermanos, pero de una misma familia, pero peleando uno por una cosa y por otra y a veces apoyándose y a veces es como, hay muchas metáforas muy interesantes que traspasan ese género del narcotráfico y nos lleva pues a una naturaleza humana. Entonces lo padre es que Flor de Siete Hojas, a pesar de que, o a favor de que, no sé si es a favor o a pesar de que está inspirada en un fenómeno negativo como esto que nos afecta en Sinaloa y el norte de México, finalmente toca la fibra de la humanidad, de esta sí. fragilidad y esta balanza que siempre existe en torno a lo malo y lo bueno conviviendo juntos. Y entonces apreciada pues, en un público ya sea en Sudamérica o en Estados Unidos o en Europa y va a haber una lectura que a ellos les va a llevar a su propia realidad donde a veces pues la violencia se representa de otras formas. Sí. Y bueno, Henry, ahorita qué tienen, este, Tenemos una epidemia. es cierto, ¿eh? Hay que usar tapaboca, hay que usar tapaboca y todo. Y sería un lugar común porque todo el mundo lo está haciendo, es decir, cómo van a regresar, que si están haciendo una obra al respecto, etcétera. Yo quiero considerar esto y yo creo que esta, no como un intermedio para pausar nuestras vidas, sino al contrario, ponernos más las pilas y prepararnos para una cuestión que nos demanda mucha eficiencia en muchos sentidos, cómo poder transmitir a través de lo digital lo que quieres transmitir normalmente en la escena. Sí, efectivamente ha sido
una etapa que yo no esperaba, o sea, siempre tienes como el sueño de aventarte a experimentar otras cosas y a aventarte a probar otras cosas, a lo mejor cosas más tecnológicas o cosas que no habías intentado. Y de repente las circunstancias a nivel mundial nos obligaron a, órale, ya, todo cambió, búscale. Y eso ha sido bien fuerte. Sí. Entonces lo que hemos aprovechado en Lux Boreal y todos hemos estado en ese sentido es explorar dónde están las posibilidades. Te dejé de escuchar, pero bueno, te dejé de escuchar. Creo que estamos aquí en el... Y también ya no estamos tampoco en... Uh, Claudia, ¿qué pasó? Ya. Bueno, seguimos en Facebook Live. No sé si tenga que ver la lluvia o qué. En Instagram creo que ya no estamos. Y probablemente estemos hablando de una sesión que terminó. Sí, video finalizado, dice efectivamente. Hola, aquí estoy, me caí. Se me cayó la señal, algo pasó, no sé. Sí, de hecho, ¿eh? Entonces, bueno, estábamos hablando de este tema de lo que seguía y que bien complejo, y pues hay que poner Pero las bien, pilas, ¿verdad? para cerrar, estamos estrenando bueno, ya estrenamos una obra ahorita que se llama Laberinto, que utiliza las plataformas virtuales para poder interactuar con el público desde ahí. Y estamos haciendo una nueva obra para noviembre, que va a ser un estreno que va a ser utilizando realmente la posibilidad de interactuar a través de, como estamos en estudio en este momento, dialogando a través del cuerpo, la danza y el movimiento. Entonces, bueno, es algo que por lo menos en lo que sabemos si regresamos o no regresamos, ya lo estamos construyendo y es un riesgo, es un experimento, pero creo que finalmente todo se trata de eso se trata el arte. Sí, así es. Me gustaría muchísimo que dieras un mensaje final para que la gente se acerque a los espectáculos de danza contemporánea. Creo que esta situación va a abrir las posibilidades, ¿no? En efecto, usted que nos está viendo por aquí por Facebook Live de la Sociedad Artística Sinaloense, así como nos está viendo aquí, nos pueden ver de cualquier parte del mundo solamente por el hecho de sintonizar este live. Y eso pasa con nosotros también. Le invitamos a que usted, de donde se encuentra ahorita, puede acceder a cualquier expresión artística de danza, danza contemporánea, danza moderna, ballet, que se esté generando por cualquier compañía autor ahorita en cualquier parte de América, Europa, Asia. Así que es cuestión de prestar atención. Mi recomendación es que vea danza contemporánea porque es la que empuja a reflexionar y la que realmente nos hace cambiar los paradigmas a los cuales estamos acostumbrados. Así que ese es mi consejo y agradezco mucho a Leonor por apoyar este tipo de iniciativas. No, nosotros le debemos mucho a la danza contemporánea para quienes todavía nos estén escuchando. Cuando la Sociedad Artística Sinaloense la fundamos, en un momento en el que no había una oferta cultural, existió hasta el 80, hasta el 91, sí, un festival cultural. Yo trabajé en ese último festival, pero todos esos años hubo muy poco trabajo cultural de calidad, consistente. Y nosotros en el 99 fundamos la SAS y nuestra primer programación siempre incluía espectáculos de danza contemporánea, porque nos retaba mucho la oferta, lo que traían, lo que decían los bailarines, era muy impactante cómo se movían. Y los primeros 3 años metimos 4 eventos. Tuvo mucho que ver Héctor Chávez aquí en esto. Yo había hecho coordinado festival con él o algo así. Entonces Héctor Chávez, apoyamos mucho la danza contemporánea al principio porque efectivamente es como una buena novela, un buen cuadro, una obra de teatro, que tenga una trama interesante. En ese mismo nivel coloco yo a la danza contemporánea. Este, son discursos, son expresiones artísticas que tienen discursos muy interesantes y que nos hacen no solo ver sentir bonito, sino nos ponen a pensar.
Excelente. Y bueno, Pues, no sabía eso, pero no, qué padre. sí, tenemos mucho, mucho, fíjate que sí, en nuestros orígenes Danza Contemporánea, y yo animo mucho a la gente, ahorita estamos colaborando precisamente con una bailarina que nos has recomendado, Edilín Satarain y Carlos Zamora. Vamos a también hacer trabajos con otros bailarines, precisamente para sacar proyectos que la gente pueda disfrutar. Yo creo que los puede disfrutar todavía más y tienen otro valor todavía que una película, que es maravilloso hacer cine, hacer series y todo. Bueno, ahora entra las mismas plataformas, también puede disfrutar danza contemporánea, una buena obra de teatro, al igual que se disfruta todo lo demás. Maravilloso. Pues bueno, luego nos vemos. Muchísimas gracias. Este, voy a pasar algún video de los trabajos que han hecho en Facebook de la SAS. Genial. Gracias, Leonor. Cuídate mucho, por favor. Pues esto va para rato y no es solo rato, sino que sabemos que el mundo cambió ya, ¿no? Y aquí Correcto. estamos nosotros en esta nueva realidad, disfrutándolo y compartiendo y cuidándonos también. Muchas gracias por acompañarnos en conversaciones. Probablemente no sé qué tanta gente estuvo con nosotros, pero sé que se ven mucho. Muchísimas gracias a Henry Torres y a todo nuestro público y colaboradores.